la comisión del CREPI apoyando aquí estas jornadas virtuales y hoy estoy apoyando ya que el profesor Carlos se encuentra realizando una gestión fuera de su casa, entonces nos pidió que apoyáramos la moderación de la sesión donde nos va a presentar la compañera Yani Alejandra Rojo Mira. Entonces, damos la bienvenida a Jenny. Jenny, bienvenida al CREPI, bienvenida a esta sesión del 28 de julio. Y ya Muchas gracias. todo depende de ti. Te pedimos que así tienes la cámara encendida, te presentes y todo el público es tuyo. Bueno, entonces mucho gusto para todos. Mi nombre es Jenny Rojo. Yo soy médica especialista en toxicología clínica, ambos en la Universidad de Antioquia. Ahorita hago parte de la cohorte 19 de la maestría en epidemiología. Este trabajo, bueno, mi trabajo de investigación está siendo asesorado por Henry Bautista Morocho, que es bacteriólogo, especialista en estadística y magíster en ciencias biomédicas, ahorita candidato a doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Antioquia, y el doctor Carlos Federico Molina Castaño, que es médico toxicólogo clínico, especialista en salud ocupacional y doctor en epidemiología, quienes son mis asesores. Voy a apagar el video mientras hago la presentación para que no se me vaya a cortar porque he tenido algunos problemas de conexión y al Dale, tranquila. final lo vuelvo a encender. Bueno, entonces voy a comenzar con la presentación. Esta es pues como la agenda que voy a manejar. Primero voy a dar un contexto muy breve sobre la toxicidad por el benceno, que es el artículo que nos compete el día de hoy, y luego voy a hacer una presentación del artículo siguiendo este patrón que les estoy presentando primero la revista, los autores, luego el artículo como tal, y finalmente voy a poner unas consideraciones adicionales de mi lectura frente al artículo. En un contexto general sobre la toxicidad por el benceno, reconocemos a partir aproximadamente de los años 50 que la exposición ocupacional y ambiental al benceno tienen un riesgo de cáncer. Tras ese reconocimiento del benceno como una sustancia carcinógena, y siendo este un compuesto utilizado como un solvente de amplio uso industrial, um, se ha buscado las maneras de sustituirlo. Principalmente ha sido sustituido por compuestos como el tolueno y el sileno, que son en los cuales, digamos, en su producción participa el benceno realmente. Entonces, cuando vemos estas mezclas con otros compuestos o cuando vemos, por ejemplo, la exposición a tolueno, a sileno, en ocasiones, cuando se hacen las mediciones digamos, en los empleados o en el ambiente, también podemos encontrar algunos niveles de benceno y eso genera preocupación, pues como a nivel de la salud pública, de las poblaciones que se ven expuestas a estos compuestos o de las poblaciones de los trabajadores, que son los que principalmente van a estar en contacto con la sustancia ya de manera mucho más directa. Desde el decreto 44 del 12 de diciembre del 95 en Colombia se restringió el uso del benceno y en la resolución 1013 del 2008 que se formulan las guías GATIZO, que son las guías de atención integral en salud ocupacional para nuestro país, se establece que los límites permisibles de benceno deben ser tomados de acuerdo al Colegio Americano de Higienistas Ocupacionales, que ellos establecen que este límite permisible para el año 2021, pues los TLB actualizados al 2021 son de 0.5 partes por millón, que esto equivale, y les pongo la equivalencia porque en el artículo que voy a presentar los valores se están expresando en miligramos por metro cúbico. Entonces, 0.5 partes por millón aproximadamente son 1.62 miligramos por metro cúbico en la concentración ambiental del benceno. Sin embargo, encontramos que hay algunos estudios nacionales donde tenemos unas concentraciones de benceno que están por encima de estos límites permisibles. Principalmente han sido estudios realizados en la industria de las pinturas.
Como les decía, el benceno es un solvente, entonces sirve principalmente en esta industria de pinturas, en la industria de la gasolina, para mejorar, digamos, pues esa calidad de la pintura y de la gasolina. Se ha establecido que una exposición acumulada estimada de más o menos o por encima de 16.8 partes por millón al año, con periodos de exposición entre 2.5 a 10 años, han evidenciado la presencia de cáncer, principalmente de origen hematológico. ¿Sí? Y esto es la preocupación. Si de pronto niveles más bajos también podrían generar una alteración que sea carcinogénica en el futuro. Y ya en mi trabajo como tal de investigación, pues nosotros nos estamos enfocando en trabajadores de la industria del calzado, los cuales utilizan, entre muchas otras sustancias, utilizan pegantes principalmente para la suela del zapato. Para la terminación del zapato utilizan también otros compuestos que le dan brillo, que le dan textura al zapato, y los colorantes, los tintes que se utilizan, todas estas sustancias se ha visto que pueden estar contaminadas con benceno y existe por lo tanto la preocupación de bueno, si nos encontramos en un contexto en el que de pronto los riesgos no estén bien establecidos y que no sepamos cuál es la situación real de estos trabajadores, especialmente porque el contexto de producción es un contexto de manufactura muy artesanal, muy manual. Entonces ellos tienen contacto directo con las sustancias, en muchas ocasiones sin equipos de protección personal. Aquí les traigo para contextualizar cuál es la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud de las sustancias potencialmente carcinogénicas. El benceno está clasificado en el grupo 1 de riesgo de carcinogenicidad. Ese grupo 1 indica que hay suficiente evidencia de que el producto es carcinogénico en humanos. Esto no nos da una medición de qué tantos cánceres se produce, simplemente nos dice si la sustancia en su mecanismo fisiopatológico puede o no puede inducir cáncer en humanos. Es importante porque cuando a veces uno lee esta clasificación en internet, ve que hay mucho, bueno, ¿cómo va a ser tan carcinogénico el tabaco como las carnes rojas procesadas, por ejemplo? No es una medida de qué tanto cáncer produce, sino si realmente hay una evidencia de que esa sustancia pueda producir cáncer. Ahora, adentrándonos en el artículo, este es el artículo que les traigo el día de hoy, se llama Exposición ocupacional al benceno y el riesgo de daño genético, una revisión sistemática y metaanálisis, que fue publicado en el BMC Public Health en 2020. Este journal es un journal open access revisado por pares, hace parte de la serie BMC de Biomed Central, que son una cantidad de journal enfocados en diferentes áreas de la salud principalmente, y que todos son revisados por pares y tienen bastante visibilidad a nivel mundial. Este journal específicamente publica artículos sobre epidemiología de la enfermedad, con un énfasis en determinantes sociales de salud, en la correlación de los aspectos ambientales, comportamentales y ocupacionales con el proceso salud-enfermedad, y también en el impacto de las políticas públicas, las prácticas y las intervenciones en la comunidad con relación a estos procesos de salud-enfermedad. Tiene un factor de impacto de 2,83, una amplia visibilidad, es una fuente de consulta muy importante. En cuanto a los autores, todos los autores del artículo están adscritos al Laboratorio de Ingeniería en Medicina Ambiental, que hace parte de los laboratorios clave del Ministerio de Salud, perdón, del Ministerio de Educación, en las diferentes provincias de China. Este específicamente está adscrito a la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Sudeste en la provincia de Jiangsu, y entre todos estos autores, todos hacen parte del laboratorio, todos trabajan en este tema de tóxicos ambientales. Quiero llamarles la atención sobre el doctor Pu. El doctor Pu es el director del laboratorio actualmente.
También es una autoridad muy importante en la China frente a la toxicología ambiental. Toda su vida ha trabajado en este tema. Es el vicepresidente de la Sociedad China de Toxicología y de la Sociedad China de Mutágenos Ambientales. Tiene aproximadamente unas 200 publicaciones en el tema y todas con un impacto muy importante sobre la salud pública, especialmente en la parte ocupacional en China. En cuanto a lo que los autores presentan frente al benceno en su artículo, ellos mencionan que es un hidrocarburo aromático, eh, por esta composición de carbono, hidrógeno, aromático por la estructura en forma de anillo que tiene, y es el hidrocarburo más simple que existe. Esto le permite también que haya un adecuado paso a través de las membranas celulares, ya pues como desde la parte química, un paso importante a través de las membranas celulares, puede llegar prácticamente a todos los órganos corporales. Ya les mencioné que hace parte del grupo 1 de clasificación de tóxicos carcinogénicos y principalmente su toxicidad reconocida es la hematotoxicidad, la posibilidad de producir cáncer hematológico. Es utilizado en la fabricación de polímeros, de plásticos, de caucho, en tinturas, en detergentes. Y cuando se ha evaluado los trabajadores expuestos al benceno, se ha encontrado que pueden tener una mayor frecuencia en ciertos marcadores de alteración genética, como es el intercambio de cromátides hermanas, en la frecuencia de micronúcleos y en la frecuencia de aberraciones cromosómicas, lo cual podría ser a futuro un indicador de un posible cáncer. Los niveles de exposición ocupacional suelen ser utilizados para identificar si un sujeto tiene un alto riesgo de afección por causa de esa exposición ocupacional. Estos niveles son determinados, como les mencionaba, por una parte tenemos el Colegio de Higienistas de Estados Unidos y por otra parte tenemos otra oficina que es OSHA, que es la Administración en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial de Estados Unidos, que establecen unos límites permisibles y han venido modificando esos límites permisibles a lo largo del tiempo. Entonces, en el artículo ellos mencionan que en 1971, por ejemplo, el límite permisible fue de 32.5, pero para 1987, conforme se va acumulando la evidencia frente a la toxicidad de este compuesto, los límites bajaron a 3.25 miligramos por metro cúbico. Ellos, digamos, para este estudio se preguntan si niveles menores de este 3.25 podrían generar también un riesgo de daño genético, porque en los estudios que se ha visto hasta el momento, en los que se ha publicado de manera individual, se ha visto que hay inconsistencia en el resultado. Algunos muestran que sí, otros muestran que no. Entonces ellos en este metaanálisis quisieran evaluar si realmente hay en niveles menores riesgo de daño genético. La otra forma de medir esos efectos de la exposición ocupacional es ya evidenciar el daño sobre la salud del empleado. Realmente mi trabajo de investigación se va a basar más en esta parte clínica y no en la parte genética, aunque hago parte de un proyecto macro que sí va a valorar esa parte genética. Entonces, el objetivo de la revisión sistemática y metaanálisis fue examinar el impacto de la exposición al benceno en el daño genético como algo global y explorar si los niveles bajos, considerados niveles bajos menores a 3.25 miligramos por metro cúbico, también son indicadores o aumentan la frecuencia de estos indicadores de daño genético. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron una búsqueda en 5 bases de datos, siendo la última búsqueda el 25 de diciembre del 2018. Utilizaron PubMed, Web of Science y utilizaron 3 bases de datos chinas. Las palabras claves, o más bien como la estrategia de búsqueda que ellos plantean es benceno o benzol, que son los dos términos que se podrían utilizar allí más como términos libres, y todo esto lo combinaron con daño genético, todos los tipos de marcadores que ellos esperaban valorar.
En los criterios de selección de los artículos mencionan que ellos incluyeron artículos que estuviesen publicados solo en inglés o chino, que se ocuparan en investigación epidemiológica ocupacional, que plantearan un grupo de exposición y un grupo control, con grupos que fuesen comparables en la duración del servicio, es decir, en la duración del tiempo de trabajo, en la edad de los participantes y en el estado de salud de los participantes, y que los datos fueran expresados o convertibles a medias y desviaciones estándar. Mencionan que de estos artículos incluidos se excluyeron los reportes de caso, las revisiones y las cartas, aquellos artículos que tuviesen datos duplicados o información incompleta, aquellos datos que no fueran posible convertirse a los indicadores de resultado y aquellos estudios que involucraran experimentación animal e investigación básica. Hablando un poquito pues como de esta parte de los criterios de inclusión y exclusión, estos últimos dos criterios de exclusión, en mi percepción me parecieron un poco extraños, puesto que ya habían mencionado que solo iban a incluir artículos que tuviesen datos que fuesen convertibles a las variables de resultado. Por lo tanto, el tercer criterio de exclusión pues, no sería necesario porque ya lo habríamos tenido en cuenta previamente. Y si estamos hablando de exposición ocupacional, estudios de experimentación animal, pues tampoco tendrían cabida allí. Sin embargo, estos son los criterios que ellos presentan. En cuanto a la extracción de los datos, mencionan que 2 investigadores independientes extrajeron los datos de los artículos, todo fue manejado con EndNote, la versión 7, y que cuando había discrepancia entre estos 2 investigadores se llamaría un tercer, se trataría de resolver por consenso y en caso de no lograrlo, se llamaría un tercer investigador para dirimir el asunto. Una vez tenían los artículos en EndNote, extrajeron las variables que les eran de interés en Excel, datos sobre los autores, el año de publicación, el número de grupos de comparación que tenían allí, la concentración de exposición que tenían expresada en el artículo, mencionan otras variables, realmente en lo que presentan en los resultados, pues no hay variables adicionales que sean mencionadas, y también extraen de allí el promedio de alteraciones genéticas que ellos eligieron evaluar. Entonces ellos eligieron evaluar 7 tipos de alteraciones genéticas, que son la frecuencia de presencia de micronúcleos, de intercambio de cromátides hermanas, las aberraciones cromosómicas, el momento de olive tail, que más adelante les voy a mostrar un poquito cómo sería esto, el momento de cola, el largo de cola y porcentaje de ADN en la cola. Estos últimos son todos realizados o evidenciados en un ensayo que se llama ensayo de cometa, que lo que hace es mirar qué tanto daño del material genético se presenta. Entonces aquí un poquito como para que sepamos de qué es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de micronúcleos decimos que la célula tiene un núcleo y que cuando es expuesta a un factor que le genere daño de ese material genético, podríamos tener la expresión de pedacitos de ese material genético o dispuestos en el citoplasma, evidenciados como si fuesen pequeños núcleos en el citoplasma, ¿sí? Además del núcleo principal de la célula. El intercambio de cromátides hermanas hace referencia a que cuando se da la replicación de esos cromosomas, hay un intercambio del material genético que debería estar en ese cromosoma madre, por decirlo de alguna forma, y que realmente se presenta en el cromosoma copiado. En las anomalías cromosómicas podemos tener diferentes tipos de anomalías cromosómicas, que son pues, las aberraciones que ellos estaban mencionando. Entonces podríamos tener de este tipo, de lesión, de duplicación, que el material genético del cromosoma está invertido con relación a su par, en que se sustituyen pares de bases en el cromosoma, o que está traslocado, que un pedazo de un cromosoma va hacia otro cromosoma diferente. Y este es el que les mencionaba del ensayo de cometa, que lo que vemos aquí es
material genético en una matriz de electroforesis, el material genético va a migrar de acuerdo a su tamaño y cuando tenemos una cola muy amplia, que el centro es el punto negro que vemos, y la cola, todo lo que se está dispersando en esa imagen, en ese cuadro A. Entonces, cuando tenemos un material muy disperso, quiere decir que tenemos material genético fragmentado y esto nos habla de qué cantidad de daño genético tenemos. ¿Sí? El porcentaje de ADN en la cola, el momento de cola, que es qué tanta variabilidad en la densidad de la cola hay, que es lo mismo del momento de olive tail, nos habla de qué tanta densidad de material genético tenemos en esa cola en el ensayo de cometa, y todo esto nos dice qué tanto daño genético genera, ¿sí? Lo otro que ellos hicieron fue la conversión de los valores. Entonces cuando teníamos concentraciones de benceno expresadas en partes por millón, ellos todo lo llevaron a miligramos por metro cúbico para realizar en la estimación del efecto una diferencia de medidas estandarizadas. Cuando tenían tamaños de muestra, valores máximos y mínimos, que esto se presentó en 11 artículos, utilizaron una herramienta de la Universidad Bautista de Hong Kong en que les permitía convertir esos datos de medianas a medias. Yo traté de acceder pues como al recurso para mostrarles cómo era el proceso, pero no encontré que estuviera disponible en este link y no logré pues como hallarlo para mostrarles. Y cuando tenían los datos expresados en media y error estándar, que esto se presentó en 13 artículos, hicieron la conversión a la desviación estándar. En el análisis estadístico mencionan que utilizaron Stata para todos los análisis, hicieron una valoración de la heterogeneidad utilizando el estadístico de I cuadrado, y ellos consideraron que los artículos eran heterogéneos y presentaban un estadístico mayor al 50% y un valor P menor de 0.1. Mencionan también que cuando tenían si presentaban un I cuadrado mayor de 50%, iban a utilizar para los análisis posteriores un modelo de efectos aleatorios, y si era menor del 50%, qué pena aquí me equivoqué en el signo, si es menor del 50%, un modelo de efectos fijos. En la fiabilidad de los resultados, ellos mencionan que van a realizar un análisis de sensibilidad para valorar si el retiro de cada artículo, pues en el momento de encontrar una heterogeneidad significativa o de encontrar un resultado que fuese para ellos significativo, iba a modificar o no modificaba ese resultado. En el sesgo de publicación mencionan que van a aplicar test de regresión lineal de Egger y test de Beck, y que si encontraban que había algún sesgo de publicación de acuerdo a estos métodos, iban a utilizar el método de trim and fill para corregir y lograr identificar si realmente había un sesgo de publicación o no. También mencionaron que si encontraban heterogeneidad significativa, iban a realizar un análisis de metaregresión para valorar cuál era la causa de la heterogeneidad, y plantearon tres situaciones o tres variables en las cuales iban a realizar esa metaregresión. Una con relación al año de publicación, si era previo al 2000 o después del 2000. Otro, de acuerdo a la región en la cual eran realizados los estudios, si eran estudios orientales versus occidentales. Ellos realmente no definen aquí qué es lo que están considerando oriental y qué es lo que consideran occidental. Y lo tercero es si los estudios plantean exposición solo al benceno o a mezclas que incluyen benceno. Como les mencionaba, el benceno participa en la producción de otro tipo de solventes, entonces es bastante frecuente que en los estudios nos reporten una combinación de benceno con tolueno, benceno con sileno, o de los tres compuestos, o incluso mezclas que incluyen más compuestos. En los resultados, ellos identificaron 3.714 resultados discriminados en estas bases de datos que les menciono de PubMed, Web Science, CNKI, OneFundData y Chongqing VIP.
Después, ellos dicen que valoraron récords adicionales a través de otras fuentes, pero realmente en la metodología no mencionan que lo hayan realizado y aquí mencionan que no encontraron ningún otro tipo de artículo y que después de realizar todo el análisis de remover duplicados, de valorar los criterios de inclusión y exclusión, encontraron 121 textos completos para definir si son elegibles o no, de los cuales excluyeron 53 artículos, 10 porque no tenían grupo control, 13 porque tenían datos repetidos, 30 porque no tenían reporte de medias y desviaciones estándar, y que los estudios incluidos en la síntesis cualitativa fueron 68, los incluidos en la síntesis cuantitativa fueron los mismos 68. Todos los artículos encontrados fueron publicados entre 1981 y 2017 y un dato que quiero llamar también la atención es que 33 de los artículos fueron en chino y 35 en inglés. Es muy importante porque en muchas de las investigaciones realizadas con este compuesto de benceno provienen principalmente de esa industria china, entonces es muy fácil encontrar esos artículos en chino. En cuanto a las alteraciones reportadas, 37 de los artículos reportaban micronúcleos, 20 intercambio de cromátides hermanas, 16 aberraciones cromosómicas, 4 momento de olive tail, 5 momento tail, momento de cola, 7 largo de la cola, 4 porcentaje de DNA en la cola. Y los artículos que reportaban una exposición menor de 3.25 miligramos por metro cúbico los discriminaron de esta manera: 7 que reportaron micronúcleos, 3 que reportaron aberraciones cromosómicas y 2 que reportaron momento de cola. Ellos presentan en la tabla suplementaria 2 todos los artículos con qué tipo de exposición ellos mostraron. Realmente no presentan un análisis cualitativo de la información o un resumen cualitativo de la información que nos describa cuáles fueron los artículos que ellos encontraron, simplemente presentan la tabla suplementaria para revisión. Y en la parte cuantitativa, en el metaanálisis, reportan estos resultados del metaanálisis de los efectos, como encontraron una heterogeneidad importante, hicieron el análisis con un modelo de efectos aleatorios y encontraron que había, significancia en la frecuencia, en el aumento de la frecuencia de cada uno de los marcadores de daño genético que ellos estaban buscando. Y que para todos estos marcadores genéticos había significancia estadística. Cuando hicieron análisis de sensibilidad, excluyendo los artículos que incluían cada uno de estas alteraciones, que esto lo presentan en una de las tablas suplementarias, para cada uno de los marcadores presentan un análisis de sensibilidad, excluyéndolos uno a uno los artículos que estaban reportando el desenlace, y encontraron realmente que los resultados no tenían un cambio. Revisé pues todas las tablitas y no vi tampoco que hubiese algún cambio significativo. También ellos hicieron el análisis mirando los artículos que reportaban bajas concentraciones de exposición al benceno y encuentran que para la frecuencia de micronúcleos el resultado es significativo. Tenemos una heterogeneidad que permanece alta del 85%, pero encuentran que en el efecto acumulado como tal, si hay un aumento en la frecuencia de esta presencia de micronúcleos en los sujetos que son expuestos a bajas concentraciones, lo cual no se vio reflejado ni en las aberraciones cromosómicas ni en el momento de cola, como podemos ver en estos gráficos. En cuanto al sesgo de publicación, ellos aplicaron los dos test y encontraron que ambos identificaron posible sesgo de publicación para los estudios que reportaban aumento de la frecuencia de micronúcleos y de la frecuencia de intercambio de cromátides hermanas. Y el test de Egger identificó un posible sesgo para el aumento del porcentaje de DNA en la cola.
Entonces hicieron el modelo de trim and fill, que lo que hacen es como identificar qué tantos estudios adicionales yo tendría que tener allí para identificar un cambio en el efecto. Para los estudios que reportaban el aumento de la frecuencia de micronúcleos y el aumento de la frecuencia de intercambio de cromátides hermanas, no encontraron que hiciera falta algún tipo de estudio, por lo tanto consideran que no hay un sesgo de publicación, mientras que para el aumento del porcentaje de DNA en la cola se reporta que hay una diferencia de un estudio, es decir, faltaría un estudio adicional para identificar si realmente este efecto visto es robusto o no lo es. Por lo tanto, aquí se habría un sesgo de publicación. Sin embargo, ellos mencionan que después de aplicar el método, la diferencia de medias estandarizada no varía mucho con relación al resultado anterior. El resultado anterior nos daba 1.45 en la diferencia de medias y el rango, se me fueron los valores, pero están muy cercanos a estos que estamos viendo acá, del intervalo de confianza. Entonces ellos consideran que igual, a pesar de esta dificultad de sesgo de publicación, los resultados que ellos presentan son lo suficientemente robustos. En cuanto al resultado de la metaregresión para valorar las causas de la heterogeneidad tan alta que se ven en estos estudios, encuentran que para el aumento de la frecuencia de aberraciones cromosómicas y del largo de la cola, se encontró que el factor de exposición, es decir, si se exponía solo a benceno o si se exponía a mezcla de solventes, generaba una diferencia en esa heterogeneidad de los estudios. Y en cuanto a la frecuencia del intercambio de cromátides hermanas, se encontró que la región geográfica, como les decía, ellos no definen exactamente a qué se refieren con región occidental y con región oriental, pero refieren que en este caso se encuentra una diferencia significativa de acuerdo a la región. Para el aumento de la frecuencia de micronúcleos no encontraron una diferencia significativa en ninguno de estos tres variables que valorar. En la discusión que plantean entonces, que el daño genético es un indicador sensible de estos efectos de salud y sobre todo un efecto previo a la carcinogenicidad que se puede identificar en las personas expuestas a estos solventes, especialmente hablando del ambiente ocupacional. También mencionan que estos resultados que ellos obtienen, que son compatibles con algunos estudios pequeños que han reportado también que esas bajas concentraciones de benceno causan daño genético, ellos mencionan que sus resultados son compatibles con esto y que esto tiene que ser analizado primero con cautela porque solamente encontramos una diferencia importante en la frecuencia de la aparición de micronúcleos y no se logró identificar con los otros que reportaban concentraciones bajas, valorando el momento de cola, el largo de cola y las aberraciones cromosómicas. También porque hay diferencias de acuerdo al puesto de trabajo eh, y la exposición que se presenta, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, en mi estudio que estoy trabajando como trabajador, pues con mi población son trabajadores de la industria del calzado, algunos van a tener contacto directo con la sustancia porque la van a manipular, mientras que hay otros que simplemente van a compartir la habitación y van a estar expuestos a los vapores de la sustancia y no podemos hablar de que la exposición es igual para ambos, ¿sí? Entonces, más o menos a eso se refiere esta parte de la discusión, en que el puesto de trabajo influye, en que hay personas que también tienen exposición diaria, mientras que hay otras personas que su exposición es intermitente y eso también puede afectar los resultados. Con estos resultados que ellos plantean, proponen, será importante reducir los límites de exposición, será importante que controlemos mejor cuáles son esos niveles a los que están expuestos los trabajadores y los elementos de bioseguridad, como les decía, por lo menos en nuestro país es una industria todavía muy artesanal y el contacto se hace sin ningún tipo de elemento de bioseguridad en muchas ocasiones.
muchas veces son industrias familiares, por ejemplo, entonces no se tiene en cuenta este tipo de cosas de salud ocupacional, a pesar de que la norma existe. Y ellos plantean como limitaciones de su trabajo, uno, el idioma, que solamente incluyeron estudios en chino y en inglés. Como les mencionaba, muchos de los estudios son de la industria china, y eso llama la atención en la cantidad de resultados, en la cantidad de estudios que ellos lograron incluir en este idioma. Sin embargo, sí deja de lado otro tipo de recursos, como lo es la literatura gris, como lo es otras fuentes, otras bases de datos, ¿cierto? El periodo evaluado, hay una cosa importante que les mencioné, fueron los cambios de regulación del de uso de benceno. Entonces uno ve que hay muchos artículos antes de los años 60, donde las poblaciones y los niveles de exposición son muy, muy altos, y que a partir de los años 60 hasta los años 90 más o menos hay una reducción significativa en muchos lugares, hay un cambio de compuesto de benceno a tolueno, y a partir de los años 90 en adelante hay una reducción muchísimo más significativa, más cercana a los niveles de exposición aceptables actuales. Entonces sí debería haber un análisis diferencial de cada uno de esos periodos. Lo otro es la medición de la exposición, y en la medición de la exposición se debe tener en cuenta, uno, la técnica de laboratorio, porque existen diferentes formas de medir la exposición, unas mucho más precisas que otras, eso no fue tomado en cuenta en este trabajo. Dos, los niveles de exposición, es decir, las concentraciones, y si las concentraciones se determinan por monitoreo ambiental o por monitoreo biológico, es decir, por metabolitos detectados en ese trabajador. Y lo otro es la duración de la exposición. No es lo mismo una exposición de algunos meses como la exposición de varios años. Porque todas estas, como se produce un daño acumulativo, pues evidentemente si tenemos mucho más tiempo de exposición, tendríamos mayor probabilidad de encontrar estas alteraciones genéticas. En la conclusión, ellos plantean entonces que la exposición ocupacional al benceno aumenta la frecuencia de micronúcleos, de intercambio de cromátides hermanas, de momento de cola, de largo de cola, momento de leaf tail, porcentaje de DNA en la cola y aberraciones cromosómicas. Y que la exposición a concentraciones bajas de benceno aumenta la frecuencia de micronúcleos, lo cual sugiere que puede existir daño genético incluso con bajas concentraciones. Les mencionaba que quería hacer pues como unas consideraciones finales frente a este trabajo. Una cosa que me pareció importante es que yo veo que toda la parte metodológica está muy centrada en lo que ellos hicieron. No sé si esto difiere de lo que ellos habían planificado. Entonces, una cosa muy importante en la revisión sistemática que se ha venido planteando, sobre todo como para esa transparencia de la revisión, es el registro en Próspero, que es el registro de estas revisiones sistemáticas, donde uno puede poner allí cuál es su protocolo para la revisión, y una vez la revisión es completa, le permite al lector comparar qué tantos cambios hubo de la planeación original a el resultado final. Y eso es importante porque evidentemente podrían producirse cambios en ese proceso que pueden llevar a que uno esté reportando lo que realmente quería encontrar. Entonces, también disminuye ahí el riesgo como del sesgo de la propia revisión sistemática. Lo otro sería realizar una búsqueda sin límites de idioma, que incluya bases de datos más diversas como las bases de literatura gris, como sería OpenGrade, por ejemplo, y utilizar estos recursos que son las referencias de los artículos, las referencias de los libros. Benceno es una sustancia ampliamente estudiada, que es reconocida como carcinógeno desde los años 50, entonces tenemos realmente muchísima información que tomar en cuenta. Lo otro es identificar e informar qué tipo de estudio fueron los que se incluyó. No mencionan si fueron estudios de cohortes, si fueron estudios de casos y controles, porque esto nos permitiría también hacer una evaluación de los sesgos de los artículos incluidos, que ellos tampoco la presentaron. No hicieron esa parte cualitativa de la revisión sistemática como tal, que antecede al proceso de metaanálisis, para decirnos, encontramos este tipo de artículos, que tenían este tipo de poblaciones,
Otra cosa que tampoco informaron fue qué tipos de industria fueron los que incluyeron esos estudios, y eso, como les mencionaba, es muy importante en este tema porque dependiendo de la industria también encontramos diferentes niveles de exposición. Entonces, básicamente, pues esta fue como mi lectura sobre el artículo. Quedo atenta a sus preguntas, a sus comentarios, sus sugerencias. Bueno, Jenny, muchas gracias por la presentación, excelente presentación, justo con el tiempo, mucha claridad en lo expuesto, y gracias también por esas consideraciones finales, una apreciación crítica hacia el artículo. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, opinión, comentario, bienvenidos a este intervalo de tiempo. Sí, Ana Marcela Muñoz levantó la mano. Buenos Hola, días, Ana. muy buenos días y buenos días para todos. Muchas gracias, Jenny, por la exposición. Me parece un artículo bastante interesante. Estoy participando por parte del Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Yo soy docente en el área de higiene y seguridad ocupacional. Me parece muy interesante pues el estudio y la revisión que traes en la mañana de hoy, y quería preguntarte si en tu estudio de maestría vas a considerar el tema de las mediciones como tal laborales y las mediciones del contaminante en metabolito biológico. Sí, nosotros estamos haciendo medición ambiental. Por HPLC se está haciendo la medición y se va a hacer la medición de metabolito en orina, ácido hipúrico en orina y ácido fenilmercaptúrico también lo vamos a medir. Nos interesa tanto tolueno como benceno porque hemos visto que primero tolueno ha sido una de las mezclas que ha venido a reemplazar el benceno, ¿cierto? Y como les mencionaba, el benceno hace parte como de ese proceso de producción, entonces lo podemos encontrar mucho en esta, como contaminante de estas otras sustancias. Entonces Claro. Vamos a medir también metabolitos. Muchas gracias, sí, claro que sí. Generalmente se encuentran juntos benceno, tolueno y sileno y digamos son sinérgicos, y adicionalmente pues también tolueno y sileno tienen efectos también en el órgano de la piel, que son, digamos, ocasionan mucha dermatitis a nivel ocupacional y a largo plazo. Entonces sí, que tenía como esa inquietud de la profundidad del estudio tuyo en cuanto al nivel pues de la maestría, y rico conocer más adelante esos resultados. Muchas gracias. Claro que sí. También vamos, pues como les mencionaba, mi trabajo es un poco más clínico por mi énfasis como toxicóloga clínica, entonces mi trabajo realmente se va a enfocar en correlacionar esas concentraciones de monitoreo ambiental y biológico con las alteraciones reportadas clínicas de estos trabajadores. Vamos a mirar esas alteraciones en piel, vamos a explorar las alteraciones reproductivas que también se han mencionado en los estudios y también están mencionadas por el Colegio de Higienistas Norteamericano. Vamos a explorar las alteraciones visuales que ya son mucho más conocidas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Jenny. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias. El compañero Juan Carlos también alzó la mano. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, yo creo que el profe Carlos la había levantado primero, ¿no? Sí, yo vi que la alzó, pero... sí, qué pena. Profe Carlos, sí. Es que no había corrido aquí la barra. Vale, gracias, buenos días. Gracias, Jenny, por presentar este artículo y pues por traer este tema de la, digamos, relacionado con la epidemiología ocupacional, que es un área muy importante de énfasis de la epidemiología y creo yo poco desarrollada, poco trabajada en Colombia y particularmente en nuestro grupo. Entonces me alegra mucho pues saber que hay estudiantes de la maestría en colaboración con otros grupos de investigación de la universidad y con el profe, con Federico, con un egresado del doctorado, pues trabajando estos temas tan interesantes. Llamar también la atención sobre asuntos que Jenny mencionó, que son claves en epidemiología ocupacional para los estudiantes. En epidemiología ocupacional el tema de la medición de la exposición es fundamental, ¿cierto? Es como el elemento clave allí central y donde están gran parte de los retos, y cómo asociar la medición de estas mediciones, que incluso ya son ocupacionales pero también ambientales, cómo asociarlas con
con los individuos, ¿cierto? Ahí lo que mencionaba la profesora anteriormente, los metabolitos, es muy importante porque sirven como de alguna manera como un marcador del realmente del nivel de exposición que ha tenido la persona, pero de todas maneras es un reto grande. Y clave también lo que mencionaba ella en estos temas, por ejemplo, lo que es el efecto acumulativo, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, ya mencioné unos términos que son muy característicos de la epidemiología ocupacional, como son los periodos de latencia, la dosis acumulada, los gradientes de exposición que hay de unos trabajadores a otros. Entonces es un área muy interesante y me alegra mucho, pues, y con mucha expectativa, Jenny, de conocer hacia futuro, pues, los resultados de tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Juan Carlos, sí. Bueno, sí, también me uno pues al agradecimiento por el trabajo presentado pues y por el esfuerzo de revisar el artículo y también el interés pues en este tipo de investigación que al menos yo no estoy tan familiarizado y creo que muchos de nosotros tampoco. Y también felicitar a Jenny y agradecerle por las reflexiones que hace al final del artículo, porque es que creo que todos tenemos claro que en los últimos años pues, nos han dicho mucho que todo lo que tenga que ver con revisiones sistemáticas de literatura empiezan a estar como en la pirámide supuestamente de la evidencia para tomar decisiones incluso clínicas con pacientes. Sin embargo, cuando uno mira este tipo de artículos, empieza a ver que pues, hay que hacer un análisis crítico de ellos. Aparte de lo que Jenny ya mencionó, que creo que lo mencionó muy bien pues, en la crítica que hace el artículo, yo solamente me quería hacer un énfasis en algo que mencionaste, en lo que los autores explican sobre cómo van a analizar los datos, y es el tema de qué tipo de si van a utilizar un metaanálisis de efectos aleatorios o un metaanálisis de efectos fijos basados en la cantidad supuestamente de heterogeneidad que haya a partir del I cuadrado. Creo que seguimos teniendo como un error de interpretación muy grande en cuanto a lo que el I cuadrado nos dice, a lo que la heterogeneidad nos dice y a lo que podemos hacer con efectos fijos o efectos aleatorios. Entonces, este tipo de revisiones precisamente intentan sintetizar información a partir de un montón de estudios, pues por lo que veo prácticamente casi todos observacionales, donde ya per se la heterogeneidad clínica va a estar presente, o sea, el efecto y el balance de las variables confusoras conocidas y no conocidas, pues va a ser muy grande y probablemente eso va a generar una heterogeneidad ya clínica muy importante que a mi modo de ver no está bien sintetizar después con un numerito mágico, como dicen algunos profesores, con un rombito, no, porque precisamente podemos estar diciendo cosas que no son. Y he escuchado en otros escenarios que hay personas que han dicho que eso sí se puede hacer, que para eso está el metaanálisis de efectos aleatorios, y no es así. El metaanálisis de efectos aleatorios tiene un sentido de hacerlo cuando los tamaños del efecto pues no son muy parecidos entre ellos, o sea, cuando uno ve que esos resúmenes de efectos, esas medidas de efecto no son tan similares entre todos los estudios, pues ahí tendría sentido hacer un metaanálisis de efectos aleatorios, pero el metaanálisis de efectos aleatorios no es para tratar la heterogeneidad dentro del estudio. Y creo que muchos lo estamos haciendo así. Pasa algo parecido como con la estadística no paramétrica. Como no se distribuye normalmente, hagamos la estadística no paramétrica todo, y creo que no es así. Entonces hay que seguir haciendo este tipo de revisiones y de análisis crítico, este tipo de artículos, para que como estudiantes pues, del área de la epidemiología nos vayamos enfatizando en que hay que hacer las cosas bien hechas. La heterogeneidad hay que analizarla de otra manera, pues la metaregresión puede ser una manera, pero más importante que eso es ver cuál es la fuente de la heterogeneidad. Entonces hay que hacer análisis de subgrupos, o si no se puede hacer un metaanálisis si simplemente resumo de manera cualitativa los datos y muestro qué fue lo que dijeron esos estudios, que ya de por sí van a ser bastante heterogéneos. Era eso. Gracias. Sí, en eso también a mí me había llamado mucho la atención precisamente que normalmente estos estudios efectivamente son observacionales, algunos son de casos y controles, otros de cohorte, otros simplemente son estudios, bueno, donde comparan pues como de forma retrospectiva estos grupos, pero en este no mencionan qué tipo de estudios fueron los que incluyeron. Eso me llamó mucho la atención, que no lo hubiesen mencionado. Como ya he revisado pues como
varios artículos encuentro que hay una gran diferencia en cuanto a las industrias que se presentan, que hacen parte de esa exposición, y eso definitivamente marca los niveles de exposición, uno, y otro también la forma como miden las exposiciones. Es que realmente hay muchas variables acá que no se tuvieron en cuenta, que me pareció muy interesante, y que por eso hice énfasis en que ellos no hicieron la revisión cualitativa, que me hubiese parecido muy interesante ver realmente qué fue lo que encontraron allí en esa parte cualitativa de los estudios, porque yo también tenía como entendida esta parte de que realmente no es necesario o no es una obligación combinar todo esto en un dato numérico, y podría representarnos un poquito más de información eso de haber explicado qué fue lo que encontraron realmente en los estudios. Me habría aportado un poco más de información. También lo pienso así. Sí, y solamente para agregar una cosita, lo que dijiste al final es clave, la evaluación de cada uno de los estudios incluidos. Es que yo después no puedo decir simplemente me quedaron estos estudios y con eso hago eso, no. El autor de la revisión tiene que hacer una evaluación crítica de cada uno de los estudios, y para eso hay diversos instrumentos dependiendo del diseño que tenga cada uno de esos estudios. Y con eso también voy a decir si lo incluyo o no, porque qué gracia tiene que no haya heterogeneidad supuestamente, pero que incluya 10 estudios y que el riesgo de sesgos en todo sea poco claro, sea alto. Entonces no tiene ningún sentido. Ya, no hablo más, gracias. Tranquilo, Juanca, muchas gracias por los aportes. Gracias, Jenny, nuevamente. Veo que el profesor y tocayo Elkin levantó la mano. Profe, bienvenido. Muchas gracias. Felicitaciones, Jenny, muy bonito la exposición, el trabajo, muy interesante. Permíteme hacerte dos preguntas. Uno, si tienes algunos datos donde ya se conecte la exposición con consecuencias clínicas, es decir, con casos de cáncer de sangre y de leucemia en particular, si tienes alguna información sobre el asunto que nos puedas ilustrar, sobre todo si tenemos algo en nuestro medio. Y quiero hacer un comentario sobre el asunto de la exposición, que es curioso, en sustancias contaminantes, pues puede una sustancia contaminante emitir un olor que pueda ser repulsivo y ofensivo, y desde ese punto de vista las personas podrían buscar la evitación voluntaria. Pero en estos casos de estas sustancias aromáticas como el benceno, el tolueno, el xileno, pudieran ser incluso, dijéramos, aromas, o sea que la gente puede percibir no como repulsivos, sino aceptables, y algunos hasta pudieran considerar que es hasta agradable esa exposición, y desde ese punto de vista la exposición no estaría protegida por las defensas naturales de los sentidos en el ser humano, sino que pudiera entonces ser agravada. De hecho, quisiera preguntarte si tienes alguna noción de qué consecuencias tiene, por ejemplo, estos chicos callejeros que se exponen a estar respirando los vapores de los pegantes, del Sacol, del XL, que lo hacen consuetudinariamente y en exposiciones muy fuertes y prolongadas. Te agradezco un comentario sobre esto. Claro, profe. En la primera pregunta que me hace, la principal asociación con cáncer es con leucemias. Y esa asociación está pues ampliamente documentada en la literatura ya de larga data, y por eso es que está clasificado como un carcinógeno de tipo 1 ya pues desde hace bastante tiempo. En Colombia llama la atención que la Organización Mundial de la Salud dice que más o menos un 10% de los cánceres hematológicos se deben a exposición ocupacional, pero en Colombia no tenemos esa caracterización y no sabemos qué porcentaje, qué cantidad de esos cánceres hematológicos tienen relación con la ocupación de las personas. Ese es un dato muy interesante porque según lo que sabemos en Colombia, pues es como si no existiera ningún caso de leucemia de origen ocupacional. Exacto. Entonces, en ese sentido también es muy importante, y de hecho es uno de los pilares de investigación en el plan de desarrollo, se me olvida pues el periodo de tiempo, en ese pilar de investigación en cuanto a cáncer de origen ocupacional. Entonces, ahí también es un campo muy importante y muy interesante de investigación. En lo segundo, en cuanto a los efectos que tienen, efectivamente, estas sustancias para muchos son consideradas que son aromas agradables, ¿sí?
y muchas personas se quedan allí enganchadas en este uso. Puede existir que a partir de esa exposición inicial ocupacional, que es parte de mi trabajo, que es el día a día, la persona luego tenga una adicción y ya tenga una exposición intencionada repetitiva. No solamente es por el aroma, sino por el efecto que genera. Eso genera un efecto como de embriaguez, ¿sí? Y clínicamente lo describimos como un efecto de embriaguez y podemos ver todos los signos, igual como cuando una persona toma licor, cuando está expuesta de manera aguda a esta sustancia. Crónicamente lo que vemos es que hay un deterioro cognitivo, la capacidad para la memoria, para el aprendizaje se disminuye. Lo segundo que podemos ver es la alteración neurológica, entonces podemos ver alteraciones del gusto, alteraciones del olfato. Ya para estas personas no logran percibir de manera adecuada los olores, por ejemplo, entonces ya no perderíamos esa barrera o esa protección que usted decía natural, pues de tratar de evitar este tipo de olores, porque eso también se nos va a ver afectado. Y encontramos a una cosa que se llama, o que hace referencia como a ese umbral que tiene la persona para detectar el olor, ¿cierto? Entonces, después de cierto tiempo de exposición ya no lo percibes realmente como algo tan intenso. Lo otro que podemos ver de alteraciones clínicas es, por ejemplo, la acidosis metabólica, y ese es uno de los principales problemas que trabajamos desde el área de la toxicología en los pacientes que llegan agudamente intoxicados. Hacen unas alteraciones por acidosis metabólica muy importante, dolor abdominal, vómito, deshidratación importante. Algunos incluso van a requerir que tomemos medidas farmacológicas para tratar de revertir esos efectos. Entonces, realmente los efectos, pues como a nivel de la salud, son bastante importantes. Va a depender mucho de la cantidad del uso, del consumo. Cuando estamos hablando de los pacientes, por ejemplo, los habitantes de calle que están expuestos al alcohol todo el tiempo, ahí lo que más vemos, lo principal es el deterioro cognitivo por una parte, y en la intoxicación aguda la acidosis metabólica. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, muchas gracias, profe Elkin. De nuevo, Jenny. Si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, bienvenido. Bueno, yo sí quisiera también hacer una pregunta, y era con relación pues al tipo de estudios que deberían incluirse entre los metaanálisis. Yo también cuando leí el paper, también decía, pero aquí no explicitaron qué tipo de estudios utilizaron. Entonces, digamos, un criterio puede ser, para hacer metaanálisis, hacerlo, digamos, solo de estudios de corte, solo de estudios de casos y controles, porque intuyo que la particularidad de cada diseño y también los tamaños de muestra van a influir mucho en ese indicador de heterogeneidad, ¿cierto? O se puede, digamos, hacer esa mezcolancia entre ellos y después, y intuyo que puede afectar mucho los resultados, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno, lo que alcancé a revisar es que lo ideal es incluir estudios que sean similares, porque necesitamos que esos grupos que estamos valorando en una exposición y el que estamos valorando en un control sean similares. Eso también es importante, porque entonces cuando combinamos estos estudios y tratamos de emitir un valor que unifique los resultados, necesitamos que realmente represente y que no esté muy alejado de esa población que fue realmente expuesta. Entonces, lo que veía es que cuando tenemos poblaciones muy variadas, ahí cuando hablamos pues como de esa heterogeneidad, tanto en la exposición como en la diferencia entre los grupos, como tal en sus características, cuando tenemos grupos muy variados y metemos todo eso en un metaanálisis, podríamos estar subestimando el efecto real de la exposición sobre esos grupos, porque tenemos tanta variabilidad que digamos como que el efecto se dispersa en esa variabilidad. Eso fue lo que logré entender. Entonces, realmente cuando uno hace el metaanálisis, desde lo que entiendo, deberíamos estar utilizando los mismos tipos de estudio y que esos grupos que estamos unificando sean comparables realmente. Bueno, gracias, Jenny.
Vi que el profesor Colimon también alzó la mano. Profe, bienvenido. Muchas gracias, muy amable, Elkin. En primer lugar, felicitar a la doctora Jenny Alejandra pues, por su magnífica exposición. Aprendí muchísimo. Y también por eso pues, hay unos comentarios que quisiera hacer. En primer lugar, esta presentación invita a que estén otros grupos de la misma universidad, inclusive está fuera de la universidad. Por ejemplo, el grupo de salud ocupacional podría estar presente, administradores de salud, epidemiólogos clínicos, genetistas y otros profesionales en toxicología clínica, etcétera, etcétera. Y esto sería una buena forma de preparación, no solamente de estudiantes, sino también de los profesores que necesitamos, porque este tema justifica, por ejemplo, que se escriba. Por ejemplo, se nos hace una exposición y después nos vamos y a los 15 días olvidamos casi todo. Pero si de pronto la doctora Jenny podría hacer una pequeña exposición, un pequeño reporte, sería magnífico. Entonces sería un tema para incluir en un banco de datos. Y es una buena oportunidad para tener pues, un tema, por ejemplo, que ella misma escribe y que todos podría servirnos para aprendizaje. Inclusive, eso implica la necesidad de revisar de manera rutinaria algunos temas y su actualización. Y ojalá que tengamos en este banco de datos esto, digamos, cada 2 años o cada 3 años tengamos una rotación de revisión de tema para este banco. Por otra parte, entonces los temas, por ejemplo, los datos que se analizaron, se justifican una mejor interpretación, porque algunos ven los temas, el análisis de los temas, pero no saben bien cómo interpretarlo. O sería muy bueno si tengamos esta interpretación ya masticada, sería una buena forma también de aprendizaje. Y eso en general sería muy bueno para ver, y con esta revisión de temas, el análisis de las necesidades nuestras, las fallas nuestras y nuestras fortalezas, para que juntos, no solamente en este año que pasan, esos pocos 2 años que pasan en la maestría, sino de una forma continua, después de 10, 15, 20, o como yo, después de X años que no puedo contar. Entonces, para que nos sigamos en el aprendizaje. Es muy corto para eso. De nuevo, felicitaciones y lanzo estas ideas a ver qué dice, lo que dicen los profesores Carlos Rojas y Elkin de Jesús. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan feliz día. Hasta luego. Gracias, profesor. Profesor, muchas gracias por sus aportes. ¿Alguien más desea intervenir? Aunque bueno, ya estamos también por encima del tiempo establecido para las sesiones del CREPI. Yo creo que sería bueno ya entonces dar por finalizada la sesión. Al ver que no hay más aportes y preguntas. Muchas gracias por la participación, Jenny, nuevamente. Gracias también a los que intervinieron y hicieron más dinámica la sesión. Gracias a todos por los aportes. Y bueno, nos veremos dentro de 8 días para otra sesión del CREPI, ya con estudiantes de doctorado, creo. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan todos un buen día. Gracias. Buen día para todos.